Ahora sí, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno, ya es día domingo. Estamos contentos, estamos estudiando la teología de la adoración según el libro del Apocalipsis. Entonces, quiero pedirle que abra conmigo su Biblia. Vamos a aprovechar el tiempo porque a pesar de que son cortos los pasajes que vamos a ver ahora, son pocos versículos, hay realmente mucho que entender en su contexto para que nosotros podamos entender qué es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Hoy vamos a estar estudiando la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es una iglesia que estaba adorando de forma mundana, es una iglesia que estaba adorando de forma que no era grata al Señor. Entonces, acompáñeme ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Quiero motivarle a que usted tenga su Biblia a la mano, que tenga no en el celular, sino su Biblia. Espero que usted tenga su Biblia y que usted pueda leer la Biblia junto con su servidor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, vamos a leer hasta el 17. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas en contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Padre, agradecemos que nos permites estudiar tu palabra para que seamos edificados en ella. Nos postramos, Señor, ante tu majestad, creyendo que eres el único y verdadero Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a poder ver, a entender cuáles son esos sistemas, métodos, formas, prácticas de adoración que tú aceptas para poder potencializarlas, para poder pulirlas y desarrollarlas mejor, y las que tú rechazas, Señor, para abandonarlas después de habernos arrepentido de ellas. Que conforme estudiemos la adoración en las iglesias, podamos ver nuestra adoración ahí reflejada y que con humildad, Señor, podamos cambiarla de manera que te glorifique y agrade a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de enseñar tu palabra, pero pedimos al Espíritu Santo, el verdadero Maestro, que nos exponga claramente tu palabra y que nos dé la capacidad de responder a ella de manera correcta. Oro, Señor, para que lo que escuchemos ahora esté acorde a tus propósitos, hablan de nuestros corazones y que no endure los corazones de aquellos que aún no han rendido su vida a tus pies. Pule nuestra adoración a medida que en tu palabra vemos a Jesús revelado, vemos sus demandas, vemos su obra, vemos su sacrificio. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Como le estaba diciendo, estamos estudiando la adoración en el libro del Apocalipsis. ¿Por qué es importante, amados hermanos? Porque todo lo que nosotros hacemos
tiene que ver con la adoración, la forma en la que trabajamos, la forma en la que cuando nos casamos, cómo llevamos nuestros matrimonios, cuando tenemos hijos, las formas en las que los criamos, cómo hablamos, nuestras amistades, las películas que vemos, absolutamente todo tiene que estar relacionado con nuestra adoración. Y este pasaje de la iglesia de Pérgamo es increíblemente importante porque la adoración, según lo vemos en este pasaje del 12 al 17, la adoración es un tema de vida o muerte. La iglesia de Cristo es la responsable de enseñar la correcta forma de adorar a Dios. Cuando esto sucede, cuando la iglesia aprende la forma correcta de adorar al Señor, la iglesia va a sufrir, el creyente va a sufrir, como lo veíamos con la iglesia de Esmirna, va a sufrir persecución, va a sufrir, van a ser desechados, van a ser vituperados. Y veíamos a la iglesia de Esmirna que respondía de una manera correcta a esta adoración. Sin embargo, vemos a una iglesia que es la iglesia de Pérgamo, la cual responde de una manera incorrecta, que es, en vez de resistir al mundo y enfrentar el sufrimiento, se adapta al mundo. Y esta es una adoración mundana, es una adoración que, si bien es cierto, puede ser llamativa para muchas personas, es completamente desechada por Dios. Y es desechada de una manera tan drástica que el Señor hace una amenaza terrible a esta iglesia. Y solo para recordarle, esto lo dice el Señor Jesús a través de una carta que envía por medio de su siervo, de su apóstol Juan. Las cartas que el Señor envía a las iglesias del Apocalipsis tienen la característica de señalar lo bueno en algunas ocasiones que la iglesia estaba haciendo, pero también lo malo, y lo malo para que ellos se arrepientan de estas prácticas. De lo contrario, el Señor amenaza a la iglesia. Quiero que vea algo claro. Esta parte del Apocalipsis 2 y 3, donde habla de las cartas a las iglesias, usted tiene que entender que esto no se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a iglesias, a personas que son creyentes o dicen ser creyentes y están sumergidas en sistemas de adoración que no agradan al Señor. Es importante que usted vea esto porque en estas iglesias vamos a ver reflejadas nuestras iglesias y vamos a ver reflejado nuestros sistemas de adoración. El Señor, de una forma inspirada, reveladora e inspirada con el apóstol Juan, nos deja ver cuáles son estos sistemas de adoración que no agradan al Señor. Y eso es importante porque creemos estar haciendo lo correcto, adorando a Dios con una buena intención de corazón, pero eso no es lo que importa. No importa si su adoración es de corazón, su adoración no basta con que sea de corazón, su adoración tiene que estar alineada a lo que la Escritura dice. Usted puede tener una perspectiva sana de su iglesia, una idea subjetiva sana de su iglesia, pero estas ideas muchas veces están sesgadas por su emoción y por el amor que usted tiene a su iglesia. Y eso está bien, pero le quiero recordar que el Señor es el dueño de la iglesia, el Señor es el amo, Él es el esposo, y Él mismo, Jesús mismo, le hace críticas a la iglesia que vale la pena repasarlas. Repito, y quiero dejar bien en claro esto, por lo que vamos a ver, todavía nos hacen falta después de esta iglesia, 4 iglesias más. El Señor es muy duro en las críticas que hace y repito, no es la perspectiva de Jaime Gómez, no es la perspectiva de G&B, no estamos haciendo una crítica
personal a las iglesias. Estamos haciendo una crítica santa, una crítica divina, una crítica inspirada, porque es Jesús quien hace la crítica, y yo como pastor, yo como predicador, como ministro, solamente es mi responsabilidad mostrarle cuál es la crítica que el Señor Jesús hace. Nadie puede hacerse el ojo pacho, nadie puede dejar de lado estas críticas, porque el Señor Jesús, repito, amenaza a la iglesia con perder el galardón. Y cuando hablamos de perder el galardón, no estamos hablando de perder la salvación. Es que si la iglesia no se arrepiente habiendo escuchado estas cosas, es porque la iglesia nunca nació de nuevo, no le interesa lo que Jesús tiene que decir a la iglesia. Debemos de tener una preocupación profunda porque su iglesia, no sé desde qué iglesia usted nos está escuchando, no sé desde qué denominación nos está escuchando, pero usted tiene que tener una preocupación profunda porque nuestra iglesia, su iglesia, y empezando por Gracia y Verdad, nosotros tenemos que tener una preocupación profunda porque nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, estemos adorando a Dios conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos. Hemos estado estudiando la iglesia de Éfeso, que es la iglesia con mucha verdad, doctrina súper sólida, pero sin amor. Es una iglesia falta de amor para el inconverso. Se olvida que Dios a él lo trató con verdad, lo trajo con verdad, pero también lo trajo con mucha gracia, con mucha paciencia, con mucho amor. Y eso es lo que le faltaba a la iglesia de Éfeso. Veíamos a la iglesia de Esmirna, que la iglesia de Esmirna es la iglesia que adora a través del sufrimiento. El Señor no dice absolutamente nada malo de esta iglesia, simplemente le motiva a que sigan en esta forma de adoración, soportando el sufrimiento, soportando la persecución, soportando incluso la muerte, y esto es parte de la fidelidad que la iglesia estaba mostrando al Señor, y el Señor alaba a esta iglesia, el Señor aplaude a esta iglesia. Pero ahora vemos la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia hereje. Esta es una iglesia hereje, es una iglesia que cuando hablamos de herejía no estamos hablando que todo está mal, estamos hablando de que tienen ciertas doctrinas que son falsas, que son equivocadas y son tomadas como parte de la verdad. Y esto es increíblemente peligroso. Apocalipsis 2:12. Perdón, hermanos. Apocalipsis 2:12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Quiero hablarle un poquito acerca de la ciudad de Pérgamo para que usted entienda el contexto en el que esta iglesia estaba ubicada. Geográficamente está ubicada sobre una montaña a unos 1000 pies de altura. Cuentan los historiadores que aproximarse o ver la iglesia de Pérgamo era algo majestuoso, era una ciudad que estaba en lo alto. Pérgamo era una ciudad tan hermosa y era la capital romana. Se recuerda que Roma estaba controlando, el imperio romano controlaba toda esta sección, toda esta región, y era la capital romana de Asia Menor. Tenía una de las bibliotecas más impresionantes del mundo, la segunda más grande después de la biblioteca de Alejandría. Tenía aproximadamente 200,000 volúmenes o 200,000 libros. La oportunidad para aprender en esta ciudad era increíblemente maravillosa. Había un anfiteatro de unas 10,000 personas. Quiero mostrarle algunas imágenes. Este era el anfiteatro, ahí cabían aproximadamente 10,000 personas, y como toda capital tenía sus catedrales, como toda ciudad, como toda cabecera tenía sus templos. Esta tiene su catedral, así como las ciudades más importantes tienen catedrales católicas. La idea viene de las adoraciones paganas.
tenían sus grandes templos, unos templos increíblemente gigantes, hermosos, estructuralmente hablando, y en estas ciudades se adoraban, en la ciudad de Pérgamo se adoraban por lo menos cuatro deidades con grandes templos. Zeus, que es el dios de la guerra o el dios de los griegos, se adoraba al dios Dionisio, que es el dios del vino o el dios del alcohol, y se adoraba al dios Esculapio. El dios Esculapio es el dios de las sanidades. Creo que ustedes se han visto identificados, si usted puede ver ahí en la imagen, hay la imagen de Esculapio tiene una serpiente, y de aquí es de donde viene esa imagen de los médicos que usted ha visto, que los médicos, el símbolo de los médicos tiene una serpiente en una vara. Esa es la vara de Esculapio, haciendo honor a este dios de la sanidad. La gente llegaba a adorar a estos dioses y lo hacía con sexo, con prostitución santa o prostitución religiosa, con mucho alcohol, y eran unos desórdenes increíbles los que se hacían. El cuarto, le había dicho que eran cuatro deidades. La cuarta no la puse acá, pero la cuarta era la adoración al César. Pérgamo fue la primera ciudad donde se erigió, se levantó, se construyó el primer templo a César. Fue la primera ciudad. Entonces, los sacrificios a César los tenían que hacer todos los creyentes, perdón, los ciudadanos de Roma tenían que ofrecer sacrificios a César, y si ellos tenían el templo a César, tenían que ir a adorar obligatoriamente, como una responsabilidad civil, ir a adorar al emperador en esta ciudad. Ese es el contexto, un contexto increíblemente difícil, un contexto increíblemente complicado. No sabemos cuándo la iglesia empezó en la ciudad de Pérgamo, posiblemente después de haber sido instruidos en Éfeso, que fue una iglesia muy sólida doctrinalmente. Sale el evangelio para estas regiones. Y Pérgamo era como le digo, era un lugar increíblemente difícil para llevar una vida cristiana. Sigue leyendo conmigo Apocalipsis 2:12. Escribe el ángel de la iglesia. Hablamos del ángel que es el pastor, el responsable, el ministro, el anciano de la iglesia. Y se presenta, este es el remitente. Jesús se presenta como el que escribe la carta, y se presenta de una forma bien peculiar en esta iglesia. Le dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Se recuerda cuando hablábamos de la descripción del Cristo glorificado? La espada aguda de dos filos salía de su boca. Jesús a esta iglesia se le muestra como una amenaza terrible a esta iglesia. Esto no es un saludo cordial, no es un saludo reconfortante, no es un saludo de paz. Este es un saludo amenazante y tiene la idea de crear terror. Le está diciendo a la iglesia. Esta iglesia de Pérgamo ya había escuchado la forma en la que se presentaba a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. A la iglesia de Esmirna se recuerda que le dice: el que estuvo muerto y ahora vive, el alfa y el omega. Ese es el que te escribe para darle ánimo. Pero a esta iglesia le dice: yo soy el que tengo la espada, tengo una palabra hiriente, tengo una palabra cortante, y yo soy el que te estoy escribiendo esta carta. La idea era crear un terror en la iglesia, de manera que la iglesia se arrepintiera de sus obras. Y aquí creo que vemos la primera verdad importante en este pasaje. La palabra de Dios es una espada aguda de dos filos. Hebreos dice que tiene tanto filo que penetra hasta lo más profundo, corta huesos, tuétanos, coyunturas, nervio, músculo, corta absolutamente todo, y es capaz incluso de discernir, de mostrarte cuáles son los pensamientos que están equivocados en tu corazón.
Eso es lo que dice la Escritura, que la palabra es tan cortante como espada de dos filos y hiere hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cada vez que usted es expuesto a la palabra de Dios y a usted le molesta, el problema no es del predicador. Si es verdad lo que usted está escuchando y es una exposición clara de la palabra, el problema usted no lo tiene con el predicador, el problema lo tiene con su corazón, porque la palabra está entrando tan afilada y tan profundamente que está mostrándole y haciéndole discernir los pensamientos que están equivocados en su vida. Y eso le molesta, porque la misma palabra le está diciendo a usted que usted está equivocado. A nadie le gusta estar equivocado. A nadie le gusta estar equivocado. Cuando la palabra molesta, cuando la palabra duele, cuando la palabra se predica de una manera veraz, expone el corazón, expone el pecado de la gente, y a la gente le molesta eso. Juan dice que la gente no quiso venir a la luz porque sus obras eran malas. Reconocieron que sus obras eran malas y amaron más las tinieblas, amaron más sus malas obras, amaron más sus falsas formas de adoración que la luz. Y la palabra tiene la capacidad de crear y de destruir. Vemos la capacidad creadora de la palabra en Génesis 1:3. Dijo Dios, sea luz. Dios habla a la nada y de la nada se produce algo, se produce luz. Dijo Dios, sea luz, y hubo luz. El texto es claro, es conciso, es preciso. Dios habló y de la nada se obedeció. Se creó las cosas. Tiene una capacidad increíble de crear vida. Ezequiel 16:6 dice, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. ¿Y qué cree usted que fue lo que pasó? La gente vivió. Isaías 55:10 dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Esa es una palabra efectiva. Cuando se propone Dios salvar gente, darle vida a la gente, crear cosas a través de su palabra, lo hace. Su palabra es efectiva. Su palabra no es una posibilidad de que sucedan las cosas. Su palabra es completa y totalmente efectiva. Pero también es destructiva. Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, ¿no es mi palabra como martillo que despedaza una roca? Y la palabra de Dios crea vida y puede destruir. Y póngame atención con esto. Ambas apuntan a la gloria de Jesucristo. Ambas. Es bien curioso cómo el Señor se refiere a esta iglesia tratándola como va, o amenazándola, mejor dicho, con lo mismo que va a herir al mundo incrédulo en el fin de los tiempos. El Señor se presenta a esta iglesia, póngame atención, iglesia y mundo, se presenta a esta iglesia. La iglesia son los redimidos, supuestamente, son aquellos que están adorando al Señor. Y Él se presenta amenazándolos que los va a tratar a ellos de la misma manera como va a tratar al final a los incrédulos. Apocalipsis 19:15, ponga atención, Apocalipsis 19:15 dice la palabra,
de su boca sale una espada afilada. Es la misma espada, su palabra. Y con ella va a herir a las naciones. Las va a herir, las va a destruir. Qué triste que el Señor tenga que tratar a una iglesia como va a tratar al mundo. Qué triste que el Señor amenace a la iglesia como va a amenazar al mundo. Sí, esta iglesia estaba en un lugar muy peligroso, la gente moría por su fe, pero había una amenaza más terrible para esta iglesia que aquellos que iban a quitarle su vida. La iglesia de Pérgamo estaba en peligro y el mayor peligro venía de Jesús. Pónganme atención con esto. Y estoy hablando primeramente a la iglesia de Gracia y Verdad, porque ustedes tienen que entender qué es lo que Dios demanda de la iglesia. Si el día de mañana la iglesia se ve involucrada en, nos desviamos porque somos pecadores, y el día de mañana la iglesia se ve involucrada en adoraciones mundanas, adoraciones paganas, por favor, destituya a los ancianos de la iglesia que están permitiendo tales cosas, porque la iglesia está siendo amenazada con el mayor peligro de todos, y es ser herida por la palabra de verdad de que sale de la boca de Jesucristo. Esa es la amenaza. Qué terrible que la iglesia tenga que ser amenazada con la verdad. Qué terrible que una iglesia se sienta amenazada por la verdad. Conozco muchas iglesias así. No voy a mencionar, pero qué terrible es que una iglesia no le interese la verdad, que una iglesia vea amenazada su asistencia, que una iglesia vea amenazada sus cultos, tener que cambiar cosas que hicieron por años, porque la verdad los persuade, la verdad los obliga a que tengan que hacer estos cambios, y ellos prefieren seguir en su tradición y no cambiar las cosas. Hermano, si esto está pasando en tu iglesia o está pasando en tu vida, es necesario que te arrepintas, y si es tu iglesia, es necesario que huyas, porque dice la escritura que la palabra de verdad del Señor, que es una espada de doble filo, está amenazando a la iglesia. No me lo invento yo solo estoy diciendo lo que la palabra dice. Y creo que hoy por hoy, y pido sus oraciones, hoy por hoy esta es una de las virtudes, de los privilegios y de las responsabilidades que tenemos como Iglesia Gracia y Verdad. No creemos que mis ideas, ni las ideas de Marcelo, ni las de Mario, ni las de René, no creemos que ninguna de esas ideas esté por encima de las escrituras. No creemos que ninguna de estas ideas tiene la capacidad de dar vida. No creemos que ninguna de estas ideas tiene la capacidad de atraer pecadores. Muchas iglesias creen tener una muy buena idea para atraer gente al evangelio, que son contrarias a las escrituras. Si tu iglesia está llena como resultado de métodos y prácticas que más parecen del mundo, que reflejan, en vez de reflejar la santidad de Dios, hermano, lo que tú estás haciendo es que crees que tus ideas, tus métodos son más efectivos que la misma palabra del Señor. Es por eso que en Gracia y Verdad la palabra de Dios es quien informa y rige todo lo que hacemos en la iglesia. Creemos que la vida, la transformación, la maduración y la adoración que damos como creyentes viene exclusivamente de entender la palabra de Dios.
La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír viene. No, y el oír la palabra, no. Lea bien el texto, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír de la gente está sorda, la gente está ciega, la gente no puede percibir estas verdades, pero Dios abre sus oídos y abre sus ojos cuando la palabra de Dios es expuesta claramente. Eso es lo que dice la Escritura. No es a través de dramas, no es a través de cantantes, no es a través de conciertos, no, es a través de la exposición clara y fiel de la palabra de Dios que Dios abre los oídos de las personas. Y una vez abriendo los oídos de las personas, Él mismo da la fe. La fe viene, es algo pasivo en mí, es algo que yo recibo. La fe viene por el oír y el oír viene cuando yo soy expuesto a la palabra de Dios. El entender la palabra viene solo cuando yo soy expuesto a la palabra del Señor. Por eso creemos que uno de los métodos más efectivos del evangelismo es exponer, más ahora que estamos en cuarentena, uno de los métodos más efectivos de evangelismo es que usted exponga a las personas a la palabra de Dios predicada, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no sé. Expóngalos a una predicación sistemática, congruente de la palabra de Dios. Y el Señor abre los oídos, da entendimiento a la gente. A los que Él quiere, evidentemente. A los que Él quiere, a los que Él tiene misericordia. Sigue leyendo ahí conmigo. Apocalipsis 2:13. Yo sé dónde moras. Este es un lugar difícil. Aquí estaba el trono de Satanás. Cuando hablamos del trono de Satanás, no estoy muy seguro a qué se refiere. El Señor podría estarse refiriendo a los templos que estaban ahí, los templos paganos que estaban ahí. Lo que sí es claro es que está haciendo referencia, y póngame atención con esto, está haciendo referencia a la preeminencia que está teniendo Satanás en esta ciudad. Primero, es una ciudad con mucha actividad demoníaca, es una ciudad entregada a la brujería, a los adivinos, están leyendo cartas, idolatría, la adoración era ferviente, era muy apasionada, pero no eran para el Dios de la Biblia. Y todo esto es adoración a los demonios, eso es lo que dice Pablo en Corintios. No digo que los gentiles sacrifican, porque lo que sacrifican a los demonios y no a Dios lo sacrifican, cuando es idolatría. Entonces, una cosa importante de notar es que seguramente esto hace referencia al poderío, a la preeminencia que Satanás estaba teniendo en la ciudad de Pérgamo. Satanás estaba gobernando esa ciudad. Y segundo, es importante notar que el Señor mismo dice que Satanás tiene su trono en la tierra. Satanás no gobierna el infierno. El infierno es un lugar de castigo para todos los rebeldes al Señor, incluyendo Satanás. Satanás va a estar junto con los incrédulos sufriendo por la eternidad. Allá no va a haber alguien creado que gobierne. Dios va a seguir siendo quien gobierne el infierno porque Él lo diseñó con un propósito. Dios gobierna el infierno, su ira gobierna el infierno. El infierno es el lugar de encarcelación, es el lugar de condenación de Satanás, pero la tierra es el lugar de operación, es donde Él opera. Y aquí es donde Él tiene su trono, por ahora. Usted lo puede ver en Mateo 4 y en Lucas. Satanás dice, todos los reinos del mundo a mí me han sido dados. Él los gobierna. Y sin embargo, fíjese qué interesante, el Señor le dice, sé dónde moras donde está el trono de Satanás, y guardas fielmente mi nombre, no has negado mi fe,
aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí hay varias posturas. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Cómo es posible que una iglesia esté siendo fiel, pero al mismo tiempo tenga herejías metidas dentro de su iglesia? ¿Cómo puede ser esto posible? Le voy a dar tres posturas y le voy a decir cuál es la que yo creo que es. Pero cualquiera de esas tres posturas o las tres posturas son válidas. Primero, podría ser que el Señor no se está refiriendo a toda la iglesia. Podría ser que el Señor está diciendo que a pesar que la iglesia cedió al mundo, que dejó entrar el mundo a la iglesia y pervirtiera su adoración, su fe, su verdad, todavía hay unos creyentes fieles por ahí que no han doblado rodilla. El Señor siempre guarda un remanente fiel, pero en su mayoría todos estaban desviados. Podría ser una postura. Segundo, el Señor está recordando a la iglesia que había una reputación que la iglesia tenía en los tiempos de Antipas. Antipas, ya voy a explicar un poquito acerca de él. Antipas pareciera que era un líder, un ministro, un pastor de la iglesia con mucha convicción, un creyente con una convicción tremenda, después de haber sufrido la persecución y no ceder a adorar a los dioses, sino mantenerse fiel adorando al verdadero Dios, lo cual era un delito capital. Esto le había costado la vida. La palabra testigo en el griego es martireo, martiro, que quiere decir un mártir, alguien que había con su vida muerto por testificar acerca de la persona, obra, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuenta la tradición que a este Antipas lo metieron en un toro como el que usted está viendo ahí en pantalla, lo metieron en un toro de bronce, ese era como un horno, tenía una tapadera, lo abrían ahí como por el lomo del toro, se abría, ahí metían a la gente y la cerraban y abajo le ponían fuego. Esto era peor que ser quemado vivo, porque la gente moría rostizada. A medida que el toro iba calentándose, la persona empezaba a quemarse lentamente en las palmas de las manos donde se estaba apoyando hasta quedar completamente rostizado. Algunos historiadores, estuve viendo un video muy interesante en YouTube acerca de esto, y dicen que en la trompa había un sistema por dentro que le habían puesto como un tipo de trompeta al toro, de manera que cuando lo que se estaba cocinando adentro hacía mucha presión, salía el aire por esta trompeta que habían adaptado a la boca del toro y se veía como que el toro mojaba. Bueno, usted me agarra la idea, como que el toro bramaba y salía el humo por la boca del toro. Este era un espectáculo, más que ellos adoraban a todos estos animales y todo, esto era un espectáculo para ellos. Así había muerto Antipas, cuenta la tradición. Entonces, posiblemente el Señor está haciendo referencia a que recuerden cómo este hombre había guardado la fe a pesar de que esto le había costado la vida. Y tercero, que es la que yo creo, la iglesia sí predicaba la sana doctrina. La iglesia sí predicaba a Jesús, creer en Jesús como el único Dios, como el Salvador, poner nuestra fe en Él. Creo que eso sí lo predicaban, como muchas iglesias lo predican hoy. Las iglesias evangélicas se distinguen por que no somos salvos por obras, sino por nuestra fe depositada en Cristo. Creo que esta parte de la doctrina ellos la tenían correcta, pero su práctica estaba errada.
enseñaban una verdad la cual no vivían, enseñaban a un Dios al cual no adoraban conforme él había estipulado ser adorado. Y así, amado hermano, hay muchas iglesias que tienen una mala concepción del amor, tienen una mala concepción de Cristo, tienen una mala concepción de lo que es la iglesia y creen que están adorando a Dios solo porque tienen una Biblia y porque profesan o confiesan con su boca que Jesús es su Salvador. Ya con eso se creen cristianos. Les recuerdo que si la práctica de la iglesia no es congruente a la doctrina de la iglesia, es una iglesia como la iglesia de Pérgamo. Y este es el fracaso espiritual de la iglesia. Esta iglesia tenía una doctrina acerca de Jesús posiblemente correcta, porque dice el Señor que le han sido fiel a él, que han guardado su nombre, no han negado quién es Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 14. Tengo pocas cosas en contra de ti. Pocas no quiere decir que no importan. Estas pocas son de vida o muerte. Repito, tan importantes que Cristo las amenaza con destruirlas. A la iglesia. Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Muchas personas tienen un mal concepto, un concepto errado de quién era Balaam. Y quiero dedicar un poquito de tiempo a esto. Póngame atención. ¿A qué se está refiriendo el Señor acá? El Señor se está refiriendo a que la iglesia había cedido a la idolatría de la cultura. Usted lo puede ver ahí. Dice, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Les están enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esto es una sexualidad pervertida. Fornicación, adulterio, homosexualismo, llámelo usted como quiera. La iglesia había cedido, y póngame atención con lo que le voy a explicar. En el mundo antiguo no había una distinción entre lo sagrado y lo secular. No había. La religión era parte de la sociedad y la religión sentaba el curso de la cultura. Es al igual que hoy. Hoy en día lo que la sociedad adora sienta el curso de la cultura. La cultura es forjada. Todas las culturas son forjadas o son formadas a partir de lo que la sociedad, la mayoría, adora. En aquel tiempo adoraban deidades. Hoy nos adoramos a nosotros mismos. Y eso, la individualidad, este es un tema para otro día, pero la individualidad que estamos adorando en nosotros mismos es lo que está llevando a que las leyes cambien, el aborto, los divorcios y todo lo demás, a que la gente se sienta bien con ellos mismos. Somos nuestros propios dioses y la cultura está cambiando para adaptarse a lo que nosotros estamos adorando. La adoración siempre ha sido parte esencial de la sociedad y de la cultura. Por eso es importante que sepamos nosotros qué vamos a adorar, porque lo que adoramos forma nuestra cultura. Si usted tiene una adoración correcta a Dios, eso va a crear una cultura de evangelio correcta. Si usted adora a Dios de una manera equivocada, eso va a crear una cultura en su iglesia completamente errada y equivocada. La iglesia de Pérgamo se había vuelto a los hábitos paganos y estaban permitiendo y enseñando a que otros hicieran lo mismo. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Espero que me esté siguiendo ahorita. Sé que es mucha información la que estoy dándole, pero esto es más interesante que mi vida ahorita en cuarentena, que no estoy haciendo nada más que estudiar la palabra. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Balaam, como le decía, muchos tienen un mal concepto acerca de Balaam. Balaam era un adivino. Balaam no era alguien, creo yo, que no era alguien que pertenecía al pueblo de Israel.
Es más, es mandado a llamar por el rey de Moab. Eso usted lo puede ver, esta historia, que se la voy a resumir en 2 minutos. Esta historia usted la puede ver en Números 22 al 25. Balac era el rey de Moab y era un rey pagano. Este era un pueblo pagano. Los moabitas, de hecho, eran uno de los grandes enemigos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega a sitiar o a querer pelear con Balac para retomar la tierra, y cuando el rey ve que Israel había llegado y entiende todas las victorias sobrenaturales que este pueblo, el pueblo de Israel, había tenido, tuvo miedo. Entonces manda llamar a Balac. Balac era un adivino, era un profeta, falso profeta, al cual tenía cierta credibilidad porque posiblemente algunas de las profecías que él había dado ya se habían cumplido, cuestión que hacen los demonios, evidentemente. Entonces, sin embargo, se cree que Balac conocía al Dios de Israel, sabía quién era. Por lo tanto, cuando es mandado a llamar y le ofrecen dinero para que maldiga al pueblo de Israel, Balac dice, no, solo voy a decir lo que Dios me diga. Lo que Dios me diga, esto voy a hacer. Algunos creen que esto lo convierte en un profeta correcto. No. Muchas personas pueden estar hablando de parte de Dios, verdades de parte de Dios, sin ser creyentes, sin tener una relación con el Señor. Eso usted lo puede ver más adelante en el Sermón del Monte. El Señor Jesús le dice a un par de personas, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, cuidamos la iglesia en tu nombre. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo ustedes no los conocí. Entonces Balac era una persona igual, el Espíritu de Dios lo toma, porque no es necesario. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios podía utilizar y poner su espíritu en personas que no eran salvas, como en Ciro, por ejemplo, y luego abandonarlos, usarlos sin salvarlos. Y Balaam 3 veces ofrece sacrificios de manera pagana al Señor para influenciar la decisión, así como lo hacían con los dioses paganos, influenciar la decisión de maldecir a Israel. Y el Señor, cada vez que Balaam va y lo busca, el Señor le dice, no, Israel va a ser bendecido, decir que Israel va a prevalecer, decir que Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Balaam habla verdad del mensaje de Dios, pero si usted lee Números 25, dice que mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo de Israel comió y se postró ante sus dioses. ¿Qué es lo que había pasado? Balaam dio un mensaje correcto de parte de Dios, pero al ver que no le habían pagado porque no había dado un mensaje a favor del rey pagano, influenció y corrompió las prácticas del pueblo de Israel. Balaam había dicho la verdad, pero enseñó una práctica pagana al pueblo. Pastor, ¿y usted dónde ve eso? Números 31, 16, dice, he aquí, hablando de que las hijas de Moab se metieron con los hijos de Israel, he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, ojo, los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. ¿Sabe lo que había pasado? Balaam había dado una palabra de verdad de parte de Dios, pero enseñó un mal consejo a la congregación, enseñó un mal consejo a Israel y les dijo, no se preocupen, Dios les va a dar la victoria, Dios los va a salvar, y mientras tanto ustedes tomen las hijas de Moab, no hay problema.
Métanse con los paganos, adoren a los ídolos. Ya Dios lo dijo, ya Dios lo prometió y Dios no cambia. Dios es el mismo, Dios lo que promete, Él lo cumple. Si ya Dios te salvó, no hay pecado que te pueda condenar. Enseñó una verdad, pero la aplicó mal. Enseñó una verdad, pero la tergiversó con mentira. ¿Y sabe lo que pasa? Llega una plaga a Israel, enviada por Dios. ¿Sabe cómo pudieron curar la plaga de Israel? Se lo voy a leer rapidito, porque quiero que usted me entienda esto. Número 25:3 dice, así Israel se unió a Baal de Peor, así se llamaba el dios de este lugar, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos. ¿Quién le ha dicho a usted que hay que tener amor para con los que están metiendo doctrinas erradas a la iglesia? Después Pablo le dice a Timoteo, aquel que está dividiendo la iglesia con doctrinas erradas, échalo, échalo. No me lo estoy inventando yo, ahí lo dice la escritura. Que su pastor no se lo haya predicado es otra cosa, porque no le conviene. Pero la escritura es clara en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, aquellos, ponga atención, el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo, a los que se habían metido con Baal de Peor, y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Y entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, fíjese, a los ancianos, cada uno de vosotros mate a aquellos de los suyos que se han unido a este culto pagano. Mátenlos. Así de importante es la santidad del pueblo de Dios. Y aquí que un hombre, dice el versículo 6, número 25:6, he aquí que un hombre, uno de los hijos de Israel, vino y presentó una madianita, una pagana a sus parientes, a la vista de Moisés. Este tipo era osado, hermano. Y a la vista de toda la congregación dijo, bueno, y si nosotros nos amamos, ¿y cuál es el problema? Pues el amor prevalece, el amor es lo que Dios quiere, el amor es lo más importante de todo. Eso es lo que dicen las iglesias paganas hoy en día. No entienden ni el amor y ponen el amor, el mal concepto de amor como base de su teología, que debe de ser así, pero teniendo un concepto claro de amor. Fíjese lo que dice aquí. Y lloraban a la puerta de la tienda de reunión, y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, este era nieto de Aarón, cuando vio que este tipo había tenido la osadía de presentar a alguien pagano dentro de la congregación y no importarle, dice la escritura que agarró una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba, al cuarto donde ellos estaban, y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así, haciendo esto, cuando Finés hizo esto, la plaga sobre los hijos de Israel cesó. ¿Sabe cuántos murieron ese día? 24,000. ¿Sabe quién los mató? Dios. Dios los mató. ¿Sabe lo que hicieron acá? De una forma muy terrible. Pero la congregación de Israel fue disciplinada, tanto por Dios como por los ancianos. Los ancianos, cada uno mató a los que se habían metido y estaban queriendo tergiversar la pureza de la congregación de Dios. Esto es importante. Esto es importantísimo. Y a esto hace referencia la doctrina de Balaam. Gente que está adorando al Dios correcto de una forma incorrecta. Gente que está enseñando una verdad. No, Cristo salva de todos los pecados por gracia. Solo tenés que creer en Él. Eso es cierto, hermano.
Eso es verdad. Eso es completamente bíblico. Pero aquellos que vienen a la salvación tienen que llevar una vida santa como respuesta, como resultado, como evidencia. Pastor, pero eso en el Antiguo Testamento, ¿cómo usted se va a poner a creer que nosotros vamos a estar matando gente hoy en día, el que no cree lo que nosotros creemos? Sí, tiene razón, no podemos estar matando gente, pero sí la podemos echar de la iglesia. Y eso pasó en la iglesia de Corinto, y es un mandato de parte de Dios. En Corinto la iglesia se había pervertido, hay un tipo que está cometiendo actos de inmoralidad, y fíjense que Pablo, antes de juzgarlo a él, juzga a los ancianos y le dice, se han envanecido ustedes. ¿Creen que eso es el amor? ¿Creen que tolerar el pecado? ¿Creen que tolerar prácticas mundanas dentro de la iglesia? Eso es lo que agrada a Dios. Están envanecidos. No están entendiendo ustedes la escritura. No están entendiendo lo que es el cristianismo. El cristianismo es una santidad. Te llama a una santidad, a ser diferente a lo que el mundo hace. Y si las prácticas del mundo las traes dentro de la iglesia está corrompida. ¿Y sabe lo que Pablo dice? Échenlo al tal, al que se ha metido con la esposa de su padre, que eso ni tan siquiera en los gentiles se ve. Ese tipo de aberraciones no se ven ni en los gentiles. Échenlo y entreguen su cuerpo a Satanás. Esa es la disciplina de la iglesia. Esa es la disciplina que Dios mandó a que Moisés ejecutara en el Antiguo Testamento. Esa es la disciplina que Jesús dice, al que no se arrepiente, ténganlo por gentil y publicano. Esa es la disciplina. Porque esto es importante. Si la doctrina es correcta, pero la práctica no, la iglesia es una iglesia hereje, que no está totalmente basada en la verdad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? La iglesia. A la iglesia se le ha encomendado, dice la escritura, como baluarte de la verdad. La iglesia es el pilar, es el baluarte de la verdad. Si la iglesia no tiene la verdad y está adorando bajo prácticas pecaminosas que son contrarias a la verdad de Dios, la iglesia es una iglesia hereje. El apóstol Pablo, siempre en Corinto, dice, señores, yo no los he mandado a que ustedes juzguen a los de afuera. Ustedes no pueden estar juzgando el mundo. El mundo se comporta como el mundo. Yo no les he dicho que juzguen a todos los fornicarios. Yo no les he dicho que juzguen a todos los adúlteros. Yo no les he dicho que juzguen a todos los borrachos. No, porque si ustedes hacen eso, les fuera necesario salir del mundo. Porque el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso. No pueden juzgar al mundo, pero sí juzguen a aquel que llamándose hermano sigue siendo fornicario. A ese juzguenlo. A ese llámenlo al arrepentimiento y si no se arrepiente, échenlo, sáquenlo al mundo, es parte del mundo. Hermano, yo no me estoy inventando los textos están ahí. ¿Sabe lo que le hacía falta a esta iglesia? Estaba tan enamorada del mundo, era una iglesia adúltera, estaba tan enamorada del mundo que había dejado entrar las prácticas del mundo y la gente cometiendo pecados dentro de la iglesia y ellos no disciplinaron. Es una iglesia falta de disciplina. Ese es el fracaso espiritual de esta iglesia. El fracaso. Todos como creyentes debemos de estar en la disponibilidad o en la disposición de ser disciplinados por nuestros pecados. Hay diferentes grados de disciplina. Primero, 1 y 1. Yo te llamo o tú me llamas a mí, pastor, estás cometiendo este pecado. O dígame Jaime, no, a mí no me gusta ni que me digan, pastor, dígame Jaime, dígame, hábleme por mi nombre. Soy un pecador como usted, me puedo equivocar como usted. Ore por mí, sí, ore por mí antes. Señor, hablando del corazón de Jaime, que está en este pecado, hoy que lo voy a confrontar, dame las palabras correctas, dame el momento correcto.
que sea conforme a tu palabra, no conforme a lo que yo siento, sino conforme a lo que tu escritura dice. Llegue con verdad, llegue con amor, llegue con gracia. Ay, me estás cometiendo este pecado, y la escritura dice en tal y tal texto que esto es pecado delante de Dios. Si usted hace que yo me arrepienta, me ha ganado de regreso para seguir congregándome con usted. Me arrepiento de mi pecado y soy digno de poder estar dentro de la congregación de pecadores arrepentidos, pecadores que quieren cambiar, que quieren abandonar las cosas del mundo, las prácticas del mundo, el egocentrismo del mundo, el carácter del mundo, el temperamento del mundo. Queremos hacer eso dentro de la iglesia, queremos diferenciarnos del mundo. Pero dice la escritura que si yo no hago caso, que traiga a 2 o 3, que sean testigos, oren nuevamente, confronten mi pecado, díganme que estoy fallando. Si me arrepiento, me han ganado de regreso. Y podemos estar gozándonos en la congregación de que ustedes, como instrumentos de parte de Dios, hicieron que yo volviera al redil, que volviera al proceso de santificación. Eso es lo que Dios busca. Dios no busca una iglesia sorda, ciega y muda, que donde cada quien hace lo que quiere. No, Dios quiere una iglesia con discernimiento, discernimiento de aquellos que están haciendo las cosas mal, porque si siguen haciendo las cosas mal, tienen una falsa esperanza. Creen que solo porque están dentro de una iglesia evangélica, bautista, asamblea de Dios, lo que quiera, pero están adorando conforme al mundo, Dios los va a juzgar y el final no va a ser el cielo, el final es el infierno. Dice la escritura que si yo no me arrepiento, que por favor se lo diga a la congregación. Si después de haberme tratado de manera personal, me trata con 2 o 3 testigos y yo no me arrepiento, dígalo a la iglesia, que la iglesia confronte, pónganme en vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. Eso fue lo que pasó con el primer pecado. El primer pecado, Adán y Eva pecaron y vieron que estaban desnudos y se cubrieron porque les dio vergüenza. Todo pecado va a traer vergüenza, pero hay vergüenza, hay dolor que sirve para guiar al arrepentimiento cuando viene de Dios. Entonces usted me puede exponer o puede exponer a un hermano delante de la congregación, y esto es amor. Esto es amor, porque lo está quitando. Si el hermano se arrepiente, lo está quitando de la ira de Dios, de la espada de Dios, de la verdad de Dios. Lo está apartando de esa verdad que es completamente destructiva para aquellos que están en contra de la verdad. Preséntelo delante de la congregación. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, aún con la vergüenza pública de la congregación, este tipo no ha nacido de nuevo. Ténganlo por gentil y publicano. Quiere seguir viviendo como el mundo, no quiere vivir como la iglesia. Trátenlo como un inconverso. Pastor, pero ya está bautizado. Trátenlo como un inconverso. ¿Qué quiere decir trátelo como un inconverso? Enséñele el evangelio nuevamente. Tal vez Dios abre su corazón. Las iglesias que no hacen eso, las iglesias que no disciplinan a sus miembros, las iglesias que no hablan de pecado, las iglesias que no hablan de arrepentimiento, estoy 99.99% seguro que están ofreciendo una adoración pagana. Tienen el paganismo, tienen el mundo dentro de su congregación y no se han dado cuenta. La iglesia de Pérgamo no se había dado cuenta, si no es porque el Señor escribe una carta y se los dice. Esta congregación no se había dado cuenta. Para eso es la crítica, y la crítica la está haciendo el Señor. Yo solo soy el mensajero. Y estoy hablando, como le digo, primero a gracia y verdad. Si esto está sucediendo en gracia y verdad, hermano, arrepintámonos. Arrepintámonos. En amor es necesario. Y si no está sucediendo, pues gloria a Dios por ello, pero tenemos que estar a la expectativa de que no suceda. La palabra de Dios es hiriente para los rebeldes. Eso también es para usted, que usted está en otra iglesia. No me interesa que usted se congregue con nosotros. Si Dios lo llama a congregarse con nosotros, usted es completa y totalmente bienvenido. Pero entienda que estamos comprometidos, todos nosotros,
desde su servidor hasta el último hermano que acaba de bautizarse como miembro de la iglesia, estamos comprometidos a desarrollar con todo nuestro esfuerzo y con la ayuda del Señor una vida en santidad, una vida apartada del mundo. No somos perfectos, pero queremos presentarnos delante de Dios limpios, sin mancha, sin arruga. La escritura dice que también tenían la doctrina de los nicolaitas. No sé cuál es la doctrina de los nicolaitas, solo sé que el Señor las aborrece también. Dice Apocalipsis 2:6. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El gran fracaso de esta iglesia es que habían fracasado en apartarse del mundo y ser santos como el Señor es santo. Esta es una palabra que se ha olvidado y quiero hablarle rapidito acerca de esto. La santidad, amados hermanos, de cada individuo que el Señor va salvando y de la iglesia como comunidad es uno de los propósitos de la redención. No es una opción, es uno de los propósitos. Es uno de los resultados inminentes que van a acontecer cuando el Señor salva a la iglesia, cuando el Señor salva a los creyentes. Muchas iglesias hoy en día están demostrando que el mundo domina los cultos de adoración que tienen. Están consumidos por la cultura, son ignorantes de la corrupción que tienen dentro de ellos y no les preocupa la amenaza que el Señor representa para ellos. Hay un sinfín de iglesias de todo tamaño, de toda denominación, que están corrompidas. Y eso lo podemos ver a través de sus mensajes, de los mensajes de sus pastores y de las prácticas que tienen. No vale la pena mencionar iglesias, pero sí voy a mencionar prácticas, y póngame atención con esto. Estas prácticas no estoy señalando su iglesia. Estas son las prácticas que hacen miles de iglesias en todo el mundo. No solo la suya. Si usted ya tuvo una discoteca cristiana, es igual a la de Cash Luna, es igual a la de Hillsong. Si usted ya se disfrazó para algún culto de su iglesia, eso es lo que el mundo hace, eso es lo que la cultura hace. Películas, canciones, meten celebridades, llevan gente políticos a sus, a sus púlpitos. Hermano, el púlpito no es para la política, el púlpito es para la palabra de Dios. Recuerdo yo que hace un tiempo llegó un candidato a alcalde allá a Guayabal y me dijo, yo voy a ser el próximo alcalde de Guayabal. Ah, qué bueno, felicidades. Sí, me dijo, entonces quisiera empezar a estrechar lazos entre usted y yo, me dijo, porque veo que ustedes en la iglesia hacen muchas cosas para la comunidad y no sé qué y no sé cuánto. Ok, qué bueno, sí, cuando quiera nos podemos sentar y platicamos. Sí, me dijo, entonces yo lo que quería ver es si el próximo domingo en la mañana usted me puede prestar el púlpito para yo dirigirme a su congregación. Lo siento mucho, eso no se puede. Se lo dije en su cara, eso no se puede. ¿Por qué? Me dijo. Sí, un montón de iglesias que yo ya he andado, sí, pero las otras iglesias no es esta iglesia. En esta iglesia solo se presta el púlpito para aquellos que van a exponer la palabra de Dios. Fíjense que ni tan siquiera para testimonios lo prestamos, porque el testimonio es algo subjetivo de que algo ha sucedido en su vida, que usted se lo atribuye al Señor, gloria a Dios por eso. Pero su testimonio, el mejor testimonio que usted puede dar es con su vida, no con su boca. Vívalo. Si ya Dios hizo algo en su vida, vívalo. Usted no necesita el púlpito para que la gente vea lo que Dios ha hecho en su vida. Ni para eso prestamos el púlpito. Hombres vestidos de mujeres, payasos en los púlpitos, gente que se viste como
Pastores hipster le llaman hoy. Gente con el pelo pintado, gente con... Yo me siento mal predicando así como estoy predicando. Quisiera estar predicando de saco, pero el calor de mi estudio no me lo permite. Porque Dios se merece una reverencia. Dios es diferente al mundo y espera que su pueblo lo adore de manera distinta como el mundo lo hace. Domingos de disfraces, domingos de mundial, domingos de papá, domingos de la madre, DJs. Eso no tiene nada que ver con la adoración al Señor. Eso tiene nada que ver. En la iglesia, aquellos que saben, eh, nunca hemos celebrado un día del Padre ni un día de la Madre, porque en la iglesia llegamos a celebrar a Dios, no a los pecadores. Después de que el culto ha terminado, entonces nos reunimos y bueno, vamos a celebrar el Día del Padre, pero el culto de 2 horas, donde cantamos, leemos la palabra, predicamos la palabra y oramos la palabra, todo tiene que ver con Dios. La línea de predicación no se cambia porque hoy es el Día de la Madre. Si toca Mateo 14 se predica. Vamos a dar un sermón para las mamás. Para las mamás que vengan, ¿qué les vamos a hablar? Que escuchen la palabra. Eso es lo que ellos necesitan. No necesitan consejos para ser buenas madres, necesitan arrepentirse de sus pecados y ser conocedores de la verdad. Eso es lo que necesitan. Y además de esto, la inmoralidad sexual en los líderes, en los servidores, en la congregación. Si eso es permitido y no es disciplinado en su iglesia, hermano, por favor, huya de esa iglesia, porque la espada de la boca del Señor está en contra de esa iglesia y tarde o temprano Dios la va a desenvainar y la va a herir. No lo digo yo, hermano, lo dice su palabra. Esto no es una crítica, es una advertencia. Es una advertencia que el Señor hace a la iglesia. Está en su palabra. Pero es para usted. Esta es escrita para Pérgamo, pero es para usted y es para mí. Hágase un estudio de la forma en la que usted está adorando al Señor y si estas cosas que hemos hablado suceden en su iglesia, hermano, por favor, huya de ahí. Porque aunque esto no es lo que está completamente mal, esto quiere decir de que tu iglesia no tiene una idea clara de quién es Dios. No tiene una idea clara de lo que, de cómo adorar al Señor. Huya de ahí, salga corriendo de ahí. Pastor, pero todas las iglesias lo hacen. Por eso es que dice la Escritura que estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y cuando habla de estrecho y ancho, no se está refiriendo a ancho es el mundo, no, anchas son aquellas iglesias, porque está hablando de una falsa religión, anchas son las iglesias que te llevan, el camino de las iglesias que te llevan a la perdición es ancho, y el camino de las iglesias que te llevan a la salvación es súper estrecho. El Señor, cuando salva al pueblo de Israel, no solo lo salvó para liberarlo de su esclavitud, sino también para liberarlo de sus influencias corruptoras del paganismo, del mundo. Eso usted lo puede ver en Éxodo, solo va a leer un par de textos. El Señor les da su forma de adoración, les da el libro del Levítico y dice Levítico 18. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Si usted tiene más de
3 años, 2 años, 1 año de ser cristiano, creo que ya en más de alguna ocasión escuchó que Egipto es el mundo. Va, eso ya lo escuchó usted. Entonces no haréis como en la tierra de Egipto, no van a ser como en el mundo en el cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán donde yo los llevo. Ya hay gente morando ahí con una cultura corrompida donde yo los voy a llevar. Ustedes van a morar en medio de ellos, pero no se van a comportar como ellos. Habréis de cumplir mis leyes y guardaréis mis estatutos para vivir según ellos, según los estatutos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Levítico 18:30 dice, por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna costumbre abominable que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis con ellas. Yo soy el Señor vuestro Dios. Rock cristiano, mosh cristiano, reggae cristiano, eso es corrupción, eso no es cristianismo. Si a usted le gusta el reggae, cántelo ahí en su casa, pero entienda que eso no es para la iglesia del Señor. Eso no es adoración. Hay un llamado a que la iglesia como tal debe de verse distinta al mundo, debe de verse separada al mundo. Pastor, pero eso creo que es muy legalista. ¿Sabe cuál es el problema? Que esto no tiene sentido para nosotros, porque el mundo nos es tan atractivo que cuando el mundo empieza a separarnos, cuando usted quiere vivir como creyente y el mundo empieza a apartarte porque sos muy cuadrado, porque ya no te gusta salir a echarte un par de cervezas, porque esto, porque sí, todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Sí, pero usted no está para hacer lo que el mundo hace, está para hacer lo que la palabra de Dios demanda. Y las iglesias, usted no lo ve tan drástico esto, porque las iglesias están empecinadas, están haciendo un esfuerzo, no involuntario, un esfuerzo voluntario por parecer atractivos al mundo. Quieren mostrarle al mundo que no hay ninguna diferencia, que se pueden divertir tal cual como en el mundo se divertían. Solo vamos a agregarle el adjetivo cristiano y ya esto es como limpiado. Y entonces vamos a hacer una discoteca, pero cristiana. Esto es como la gente se burlaba, muy inteligente. La gente se burlaba del pastor Carlos Rivas cuando se inventó un concepto de un adulterio con responsabilidad consciente, no me recuerdo, ya ni me acuerdo cómo era tan absurdo. Él se inventó un concepto y dijo infidelidad responsable. Es infidelidad responsable. Y la gente, sí, infidelidad responsable. Esto es como que usted, un poquito le hace falta para que diga infidelidad cristiana. Hay infidelidad cristiana. Porque Dios me ha puesto en mi corazón de que esta mi esposa ya no la tenga, sino que a la otra, porque a esta no le gustan las cosas del Señor, a la otra sí. Hay una infidelidad que vale, una infidelidad cristiana. Y le agregamos el adjetivo de cristiano y ya creemos que ya es aceptado por Dios. Es que la cultura no dice qué es lo que acepta Dios, dice la palabra lo que acepta Dios, y Dios dice que lo que se parece a la cultura, Él lo desecha. La gente hace esto porque cree que pareciéndose al mundo vamos a ser atractivos para el mundo y vamos a poderle enseñar el evangelio al mundo. ¿Sabe lo que estamos enseñando con esto? No estamos enseñando un evangelio atractivo. Estamos enseñando un evangelio incapaz, un evangelio impotente. Porque el evangelio, este mensaje que yo te estoy dando, necesita de luces, necesita de música, de la cultura, necesita de dramas, necesita de payasos, necesita de algún tipo de entretenimiento para ser atractivo
atractivo. No es lo que la Escritura dice. Dice la palabra que agradó a Dios salvar a través de la locura de la predicación. El Evangelio no necesita métodos, el Evangelio no necesita ayuda, el Evangelio es atractivo en sí mismo, sin música, sin luces, sin drama, sin discotecas, sin regalar comida. El Evangelio es atractivo en sí mismo porque el Evangelio es la solución al pecador que está condenado. Por eso es atractivo el Evangelio. Aquel que entiende su condición perdida, el verdadero Evangelio de Jesucristo le parece increíblemente maravilloso. Pero aquellos que no ven esto como maravilloso, quieren agregarle el Evangelio. Y el problema, y ya voy a ir cerrando, sé que se me fue el tiempo, pero el grave problema con estas iglesias, y solo fíjese, a medida la cultura va cambiando, porque la cultura es cambiante, a medida la cultura va cambiando, la iglesia tiene la responsabilidad, estas iglesias tienen la responsabilidad de seguir cediendo. Hace 50, 60 años, creer en un pastor homosexual era ilógico, era una aberración, era algo que no podía suceder. Hoy ya los están ordenando. Porque a medida que la cultura va cambiando y la cultura se va perdiendo y la cultura va haciéndose más a lo que el hombre quiere, las iglesias se ven en la obligación de, para no perder sus miembros, para no perder la gente, irse adaptando a la cultura. Puede que no perdas tus miembros, pero has perdido la gracia de Dios. O nunca la tuviste. Porque confías más en tu cultura que en lo que Dios puede hacer a través de su gracia para sostenerte. Por tanto, regrese conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis 2:16. Hermano, esto no es una crítica que yo hago, pero sí es una crítica que Dios está haciendo a tu vida. Arrepiéntete. Versículo 16 dice, arrepiéntete. Tenés chance, tenés la oportunidad. Cambia tu vida, cambia tu concepto. Preocupate por la verdad. Y me decía una persona que yo sé que escucha los cultos de nuestra iglesia, escucha los sermones de nuestra iglesia. Y hoy que empezamos a hablar de las iglesias y eso y todo lo demás, puso una indirecta en el Facebook que yo sé que es para nosotros. En vez de estar criticando las iglesias, mejor vayan a ganar almas. En vez de estar criticando las iglesias, Cristo nunca criticó una iglesia. La ignorancia es atrevida, hermano. La ignorancia es abusiva. Porque Cristo sí hace una crítica dura. Y decía esta misma persona, esta iglesia cree que tiene la verdad. Yo me daban ganas de preguntarle, ¿y tú la tenés? Porque yo, como pastor de la iglesia Gracia y Verdad, creo que lo que te estoy predicando lo creo fervientemente que es la verdad. Si estoy equivocado, decime en que estoy equivocado y vamos a cambiar, pero decir como ninguna iglesia tiene la verdad. Si la iglesia es el estándar y es el baluarte de la verdad, la iglesia tiene que tener la verdad. Si tú sos de los que dice, esto porque
estos creen que tienen la verdad. Yo te pregunto, ¿la tenés tú? Si usted me dice no, entonces preocúpese, porque la iglesia tiene que ser el estandarte de la verdad, la columna y baluarte de la verdad. Si tú crees que tu iglesia no tiene la verdad, cámbiate. Y si tú crees que tú tenés la verdad y no yo, convénceme. Y cambiamos. Pero si sos tú el que está equivocado, entonces cambias tú. Porque el propósito es que todos estemos en la verdad. Y verdad solo hay una, no hay muchas, solo hay una. Y la encontramos a la luz de la Escritura. El Señor dice en Apocalipsis 16, por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé. Pelearé contra ellos. ¿Contra quiénes ellos? Con los que están practicando todas estas cosas dentro de la iglesia. Y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Hermanos, creer que Cristo salva solo por creer en Él es verdad, pero no es suficiente. No es suficiente. Quiero dejarle rapidito algunas cosas. Aguánteme ahí, de todos modos, estamos en cuarentena, no tiene mucho que hacer. Sé que tiene hambre, pero aguánteme un ratito. ¿Cómo saber si somos la iglesia de Pérgamo? Creo que es importante. Primero, nos obsesionan otras cosas más que la gloria de Dios. Estamos más obsesionados por los números, por ser atractivos, por involucrarnos con el mundo, por no parecer rectos, por no parecer cuadrados, por participar en política, por influenciar en los medios, por hacer todas estas cosas que hacen sentir bien a los pecadores, pero no nos preocupa la gloria de Dios. Las iglesias donde los pecadores se sienten cómodos, algo están haciendo mal. La iglesia no es un lugar para que el pecador se sienta cómodo. La iglesia es un lugar para que el pecador se sienta confrontado y pueda venir al arrepentimiento. Todos los días, cada momento, cada vez que escucha una palabra, esta palabra tiene que confrontarte, consolarte, edificarte, llevarte a un arrepentimiento o a un crecimiento en tu vida cristiana. Si a ti te preocupa más la comodidad, no te preocupa la gloria de Dios. Si te preocupa más tener una iglesia llena, no te preocupa la gloria de Dios. No estoy diciendo que tener una iglesia llena sea malo, pero que se llene porque hay pecadores que están hambrientos de la palabra, no por pecadores que se sienten entretenidos. Segundo, cuando usted deja que la cultura lo forme y no la Biblia, nuestro estándar, nuestra ley, nuestra cultura viene de la Escritura. Somos una cultura diferente porque nuestro reino no es de este mundo, somos ciudadanos del cielo, no del mundo. Y cuando como ciudadanos del cielo nos empezamos a comportar como personas del mundo, esto no cuadra. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Somos como la iglesia de Pérgamo. Somos como la iglesia de Pérgamo cuando se avala el pecado y no se disciplina. Cuando se avala el pecado, sí, pero todos somos pecadores. Sí, yo sé que todos somos pecadores, pero si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que rechazar el pecado, no amarlo, no adaptarnos a él, no adaptarnos al mundo. Cuando se avala el pecado, el sexo, el alcohol, la mentira, estamos corrompidos por dentro. No estoy diciendo que no hay pecadores así. Los pecadores así son llamados al arrepentimiento. Son confrontados y llamados al arrepentimiento. Cuarto, cuando no te importa la doctrina, solo te importa el amor, pero para entender lo que es el amor bíblico tienes que conocer doctrina, hermano. El amor no es lo que tú pensás. Solo para dejarte una idea, la concepción de amor de la cultura te dice que amor es tener sexo extramarital.
Amor es tenerse, es fornicar. Eso, los jóvenes dicen, ¿me amás? Demostrame que me amás. Eso es lo que la cultura te dice. Desde ahí tienes un concepto equivocado de amor. Si vamos a tener un concepto de amor correcto, tiene que ser el que la Escritura dice, no el que la cultura ha desarrollado. Te tiene que importar la doctrina. Te tiene que importar la doctrina. Te tiene que importar la verdad. Te tiene que importar la teología. Y por último, cuando no hay disciplina en la iglesia. Si no hay disciplina en la iglesia, si el pecado no se confronta, si no hablamos de pecado en los sermones, y las únicas veces que habla de pecado es porque, hermano, deje de pecar para que Dios lo bendiga. Hermano, deje de pecar porque a Dios se entristece con su pecado. No, deje de pecar porque eso es lo que hacen los gentiles. Los gentiles son dignos herederos del infierno. Están bajo la justa ira de Dios. Arrepiéntase. Ese es el pecado. Cuando no hay disciplina en el púlpito, cuando no hay disciplina para el púlpito o desde el púlpito o en la congregación, para la congregación y desde la congregación, la iglesia es una iglesia como la de Pérgamo, que tiene delante de él la espada del Señor. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido. Esta gente estaba dejando entrar al mundo porque en el mundo se hacían grandes banquetes y grandes comidas y cuestiones sexuales y todo esto. Entonces ellos anhelaban lo que el mundo hacía. Ellos anhelaban participar en todas estas cosas. Y el Señor les dice, si ustedes se mantienen y ustedes son fieles, yo les daré el maná escondido. Un manjar como el que ustedes nunca en su vida han probado. Les daré una piedrecita blanca. La piedrecita blanca era como una invitación exclusiva que se ocupaba en esos contextos. Usted podía entrar a reuniones exclusivas si a usted le habían dado esta piedrita blanca con su nombre. Se podía entrar. El Señor le está diciendo, le voy a dar una piedrecita blanca para que puedan entrar a este manjar del maná, que soy yo mismo, que es Cristo. Yo soy el maná que viene del cielo. Y en esa piedrecita blanca les voy a poner un nombre nuevo para que ustedes sean reconocidos por lo que son en Cristo y no por lo que eran en el mundo. Y así nadie los va a conocer más. Los van a conocer por su nueva vida en mí. Creo que solamente pensar en las recompensas vale la pena. Por eso hoy, que usted tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios, pídale al Señor que le permite, que ablande su corazón, que abra sus oídos, que le dé discernimiento para saber si lo que usted está escuchando en su iglesia o acá es verdad. Y si es verdad, responda como debe de responder, viendo a Cristo en su palabra y glorificándolo a Él como amo, dueño y Señor de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias una vez más, Señor, por las cosas maravillosas que haces en nuestra vida. Gracias por permitirnos adorarte. Y reconocemos y nos arrepentimos porque en muchas ocasiones hemos hecho atrocidades y le hemos llamado adoración para Jehová. Perdona nuestros pecados. Perdónanos por no conocerte. Perdónanos por tratarte como te tratamos, por adorarte como te adoramos. Las intenciones de adorarte están en nuestro corazón, pero te pedimos que a través de tu palabra nos permitas cada día verte a ti para que podamos responder de manera reverente, de manera apasionada,
de manera en espíritu y en verdad. Señor, que tu palabra sea lo más importante en nuestras vidas. Que la verdad de tu palabra sea el mayor anhelo que tengamos. Que sea tu palabra la que dirija nuestras vidas. Pues tú mismo dijiste que es tu palabra la que da testimonio de ti y nos da la vida eterna. Es tu palabra la que nos muestra el modelo perfecto a seguir y es tu palabra la que nos recuerda que logramos vencer solo porque tú venciste primero.